Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Belén Vargas. Soy profesional del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud y tengo el gusto de poder acompañarles el día de hoy en esta nueva charla de Saludablemente que estamos realizando en conjunto con Hospital Digital. Así que les damos la bienvenida y agradecemos entonces su interés y la conexión a la charla del día de hoy. Recordar entonces que estas charlas se enmarcan dentro de la iniciativa Saludablemente que fue lanzada por el Gobierno de Chile para ir en apoyo de las personas, de las comunidades que están siendo afectadas en su bienestar, producto de esta tremenda pandemia que estamos viviendo. Y la idea entonces es poder entregar herramientas, ¿cierto?, para apoyo directo, ya sea para sí mismos como también de sus seres queridos. Específicamente estas charlas tienen por objetivo entregar recomendaciones, herramientas, recursos, tanto de autocuidado como de orientación para que sean puestas en práctica por ustedes mismos, como también para poder compartirlas y también apoyar a sus seres queridos, a sus familias, a sus amistades. Y están en el marco entonces de Hospital Digital, con todo el apoyo técnico y humano que hace posible entonces llevar a cabo estas transmisiones todos los días jueves en conjunto con el equipo de salud mental del Ministerio de Salud. Para quienes aún no conocen del programa Saludablemente, los invitamos a ver un breve video para que conozcan un poco más de la iniciativa y lo que estamos realizando a la fecha. Te estoy devolviendo llamado ya que agendaste una hora a través de Hospital Digital. Dime, ¿en qué te puedo orientar? Te comento, la verdad es que yo estoy con varios problemas, creo yo, que de tipo emocional. Hemos visto cómo esta pandemia ha azotado brutalmente la salud mental de las personas en nuestro país y la plataforma ha sido utilizada por muchas personas. Más de un 73% de las consultas que tenemos en Hospital Digital son por síntomas ansiosos y es por eso que seguimos trabajando en esta mesa para apoyar a toda esa población que lo necesita. La mesa de expertos Saludablemente busca poder levantar todas las acciones, potenciarlas y extenderlas para tratar de mejorar la salud mental en esta situación de pandemia. Quiero agradecerte, por supuesto, por haberme escuchado, por haberme orientado y yo de verdad que me quedo ahora mucho más tranquilo después de haber conversado contigo. Gracias, Cristóbal. Está disponible en la página www.gov.cl/saludablemente. En esta página ustedes van a encontrar diversos recursos y sobre todo van a poder también tener acceso entonces para orientación o asistencia psicológica. En esta página, como ustedes están viendo en este momento, hay una gran cantidad de recursos, hay guías, materiales descargables también, están también las charlas que hemos realizado anteriormente, así como también otros recursos. Y también a través de esta página ustedes pueden solicitar asistencia psicológica para entonces recibir apoyo durante estos días, como también para recibir apoyo psicológico ustedes pueden llamar a la plataforma de salud mental de Hospital Digital en el teléfono 600-360-7777, opción 1, donde contamos con un tremendo equipo de psicólogos que están entonces atentos a sus llamados para poder brindar apoyo y asistencia en estos días. Así que los invitamos a visitar la página y a también utilizar todos esos recursos. Yendo de lleno ahora a la charla del día de hoy, contarles entonces que tenemos hoy día una tremenda invitada que pronto ahí se las voy a presentar. Y el funcionamiento de esta charla es que vamos entonces a tener una presentación a cargo de la experta que tenemos invitada el día de hoy. Y la idea es que ustedes puedan ir realizando todas sus preguntas, inquietudes, dudas de manera inmediata a través del chat, las cuales van a ser recogidas y sistematizadas por el equipo de Hospital Digital para al final de la presentación poder ser respondidas entonces por nuestra expositora. Y también recordarles que esta charla está siendo grabada y luego de su realización va a quedar entonces disponible en el canal de YouTube de Hospital Digital. Así que dicho eso, comenzamos inmediatamente ahora con nuestra charla. El tema de hoy día es un tema, la verdad, que nos interesa mucho, que llevamos ya un tiempo también trabajando en ello y también en conjunto con la expositora que tenemos hoy día, el agrado de poder contar con su presencia.
Y como ya hemos venido hablando toda esta semana, ¿cierto? Sabemos que los efectos de la emergencia sanitaria y social que estamos viviendo y el impacto que ha tenido la salud mental de los chilenos y chilenas ha sido evidente. Han salido también diversas publicaciones, encuestas también, por ejemplo, la encuesta Claves 2020 que se publicó a través de la agencia Ipsos, donde se indicó que el 83% de los chilenos declaran que el COVID-19 ha alterado de manera importante sus vidas y también declaran entonces que la presencia de emociones y sentimientos de bastante malestar, como estrés principalmente, miedo y también tristeza. En mayo de este año, la OMS lanzó una advertencia sobre las consecuencias de esta pandemia en la salud mental y una de ellas, y también por la que estamos realizando esta charla el día de hoy, tiene que ver con el riesgo de aumento de intentos y suicidios producto entonces de esta experiencia que estamos viviendo. Y si bien aún no tenemos cifras a esta fecha, pero sí se proyecta entonces un alza en las tasas que llevábamos hasta el momento a nivel global, ya así como también se encendió entonces a partir de esto las diferentes alertas. A nivel local aún no tenemos ciertas cifras claras, se pronostica que en el mediano y largo plazo, cierto, esperamos que así no sea, pero que podamos tener entonces un aumento. Y, por ejemplo, tenemos lo que nos ha reportado la Fundación Míranos, que también, cierto, es parte de nuestra red de colaboración y que ha indicado entonces, por ejemplo, específicamente para el tramo de personas mayores con quienes trabajan ellos, han tenido un aumento en un 100% de las atenciones que ellos realizan a través de su línea de ayuda entre los meses de mayo y junio. Sabemos que las conductas suicidas, el suicidio es un tema complejo, de los más complejos incluso a nivel de salud mental. También sabemos que es un tema que para muchas familias, para muchas personas, es un tema que sigue siendo tabú y del cual es necesario conversar. Por eso estamos este día destinando entonces este tema. Y sobre todo es hablar, pero sobre todo también saber, conocer, ¿cierto? Cómo podemos abordar, identificar señales de alerta, factores de riesgo y sobre todo también cómo podemos apoyar a personas entonces que lo están pasando mal, que están con un profundo malestar y que pudiesen entonces estar en riesgo de suicidio. Así que en vista de aquello les presento a Paulina del Río, una entrañable colaboradora del Programa Nacional de Prevención de Suicidio y de las acciones que estamos realizando en el Ministerio de Salud. Ella es presidenta de la Fundación José Ignacio y nos va a acompañar entonces durante esta charla contándonos también de su experiencia y principalmente entregándonos recomendaciones sobre cómo entonces podemos prevenir el suicidio y apoyarnos, ¿cierto? Mutuamente también en estos momentos. Hola Paulina, un gusto saludarte. Hola, yo también muy contenta de poder estar aquí haciendo prevención y contestando preguntas. Así que empezamos cuando tú digas. Dale Paulina, dale entonces y lo dejamos ahí todo contigo. Perfecto. Entonces, hoy día, como aparece aquí en la lámina, vamos a hablar de prevención de suicidio, pero desde una mirada comunitaria. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a hablar en términos complejos, sino que simplemente en un lenguaje coloquial vamos a ver cómo todos podemos ayudar a prevenir un suicidio. Para que entiendan un poco por qué hoy día estoy yo aquí hablándoles de prevención de suicidio, quiero presentarles al que inspiró la creación de la Fundación José Ignacio. El que ven en la foto es José Ignacio. Él era un chiquillo alegre, le iba bien en el colegio, después también en la universidad. En la única carrera a la que postuló quedó inmediatamente, Ingeniería Comercial en la Chile. Tenía amigos, amigas, pololas, era bueno para el fútbol, las tenía todas en realidad. Sin embargo, José Ignacio, cuando empezaba el segundo año de universidad, sufrió una depresión profunda y a pesar de la ayuda psiquiátrica, psicológica, farmacológica y familiar, José Ignacio se suicidó cuando recién había cumplido 20 años. José Ignacio era mi hijo mayor y por eso hoy yo estoy aquí hablándoles para que no haya otros José Ignacios, para que podamos evitar
que chiquillos como él o personas de cualquier edad lleguen a sentir tanto dolor que piensen en la muerte como única salida. Entonces hoy los invito muy brevemente a que tratemos de entender por qué una persona se suicida. Hasta el momento nadie lo ha descifrado por completo, así que solo vamos a dar una miradita. Vamos a derribar algunos mitos sobre suicidio, reconocer factores y señales de riesgo. Vamos a aprender a preguntar y cómo actuar si una persona detectamos que está pensando en suicidarse, porque la verdad es que todos podemos ayudar a prevenir un suicidio. Y como dije antes respecto de mi hijo, el suicidio tiene mucho que ver con el dolor, ¿no? No es algo que yo elijo, el dolor supera mis recursos para enfrentarlo y por lo tanto yo, como estoy en un estado que no es el estado normal, a consecuencia de ese dolor, no veo más salida que la muerte. Nuestra tarea entonces es poder ayudar a disminuir ese dolor para que la persona esté en condiciones de ver otras salidas. Y me van a perdonar que este cuadrito está en inglés, pero es bien interesante. Yo les voy a ir contando que detrás de cada suicidio hay muchos factores. Ahora sabemos que el suicidio nunca se debe a una sola causa. Hay causas personales, ¿no es cierto? Cómo uno nació, causas genéticas, causas psicológicas, hay factores familiares, sociales, escolares, laborales, en fin, una diversidad de factores entre los cuales se ha determinado en un estudio de los CDC de Estados Unidos hace un par de años, que el factor de todos los principales, el factor que más influye son los problemas relacionales, los que nos trae un poco al tema de esta presentación, que es una mirada comunitaria, ¿no? Cuando hablamos de problemas relacionales es obvio que también estamos incluyendo los temas que nos han hecho dejar de vivir en comunidad, ¿no? Disminuir mucho el tejido comunitario, la red de apoyo. Entonces, vamos a incluir también en los problemas relacionales el abuso de cualquier tipo, ¿no? Que también es un factor muy importante en el intento de suicidio o en la muerte por suicidio. Otro factor que tiene gran importancia son las crisis en el último tiempo. Acá hablan de 2 semanas, puede ser un poco más, un poco menos. Vemos que el 29% contra el 42% de los problemas relacionales. El uso de sustancias, abuso de sustancias como alcohol y drogas, por ejemplo, que es casi lo mismo que una crisis. Problemas de salud física, ¿no? Evidentemente una persona en ese estado se siente mal psicológicamente también. Problemas laborales, problemas legales o, por ejemplo, el anticipar un ingreso a la cárcel por un tiempo prolongado, puede ser un problema de ese tipo. La pérdida de la vivienda, entonces se fijan que aquí hay también circunstancias internas y circunstancias externas. Entonces, vamos a ver, perdonen, yo tengo algunos problemas con el manejo de la tecnología. Vamos a ver, ligado a los problemas relacionales, lo importante que es para las personas, especialmente niños, adolescentes que están formándose, la percepción de apoyo social. Y aquí en una cita de Taylor del año 2004 vemos que la percepción de apoyo social es cuando uno percibe o vive que es amado y cuidado, estimado y valorado, que es parte de una red social de asistencia mutua y obligaciones. O sea, tenemos derechos y deberes, ¿no es cierto? Pero necesitamos desarrollarnos en comunidad. Solos en el mundo no servimos para nada y terminamos enfermándonos y muchas veces suicidándonos. Entonces, eso también nos habla de la importancia de que las distintas organizaciones del país colaboren, ¿no? Volviendo acá, el Estado puede hacer mucho en términos de políticas públicas, ¿no es cierto?, tanto de vivienda como de salud, como de educación, como de trabajo, también las ONG, también las instituciones educacionales, en fin, es mucho lo que se puede y se debe hacer desde diferentes sectores.
Y vamos a tocar aquí 4 mitos que están muy extendidos y que, como lo decimos, son mitos, ¿no? El primero, solo los expertos pueden prevenir un suicidio. Antiguamente se creía esto, hace unos 15 años más o menos, 10, 15 años. Hoy se sabe que no, que todos a nuestra medida podemos colaborar en la prevención de un suicidio y ya vamos a ver cómo. Este mito lo escucho a cada rato, incluso en personal de salud. Preguntarle a una persona si está pensando en suicidarse le dará la idea. Y la verdad es que es completamente lo contrario, ¿ya? Las personas que están deprimidas, que son como la mayoría de las personas que piensan en el suicidio se suicidan, ya han pensado en morir. Cualquier persona que tiene una depresión relativamente importante va a pensar en morir, solo que los niveles van a ser distintos, ¿no? Dependiendo del grado de depresión o bipolaridad o esquizofrenia, unido a otras circunstancias, recuerden que no es un solo factor, la persona va a haber pensado en morir ya sea vagamente, me gustaría morirme, o puede ser incluso muy específicamente. Entonces, es fundamental saber que cuando les preguntamos, primero le estamos diciendo, no estás loco, lo tuyo es común, por lo tanto, por eso te pregunto. Y muchas veces es una puerta que se abre para que la persona sea escuchada, se desahogue con alguien que realmente se interesa en escucharlo. ¿Quién realmente quiere suicidarse no comunica sus intenciones a otros? No. Las personas que están pensando en suicidarse, la inmensa mayoría sí lo comunican. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no sabemos cómo interpretar esas comunicaciones, ¿no? Puede ser vagamente, ¿no es cierto? Pronto no van a tener que preocuparse de mí, o ya luego voy a descansar. ¿Quién sabe si voy a estar para la Navidad? En fin, y puede ser también muy directamente, me voy a matar, me voy a suicidar, estoy pensando en morir. Entonces, evidentemente, tenemos que estar muy atentas tanto a las señales evidentes como a las señales vagas, porque si lo ponemos en un contexto, como vamos a ver más adelante, de cambios en la conducta, en fin, tenemos un riesgo probablemente elevado. Y el reverso, quienes dicen que van a suicidarse no lo hacen. Está amenazando, ¿no es cierto? Y esto sí que está muy difundido. Está llamando la atención. Es que es drama queen. No, por favor, no. Si yo tengo que amenazar con suicidarme o anunciar que me voy a suicidar, puede que esté llamando la atención, pero es porque necesito atención. Es decir, estoy llamando la atención porque estoy mal. Necesito que alguien me vea y me escuche, que visibilice mi dolor, mi malestar y que me escuche, ¿ok? Entonces, aunque sea la vez número 50 que dice que se va a suicidar, la 51 puede morir, ¿ok? Por lo tanto, toda amenaza o anuncio debe dársele la mayor atención posible y buscar ayuda profesional. Hay ciertos factores también en la vida de las personas que hacen más probable que pueda pensar en el suicidio. Nadie está libre, ya depende de sus circunstancias, pero algunas circunstancias tienen más influencia que otras. Entonces, problemas de salud mental. Evidentemente, las personas que tienen más riesgo suicida habitualmente tienen sobre todo depresión, pero también bipolaridad, esquizofrenia y otros problemas de salud mental. La falta de sentido en la vida, el lugar en el mundo, esto lo escuchamos mucho en la Fundación. No sé por qué estoy aquí, para qué vine. A nadie le hago falta, ¿me entienden? Entonces eso también es algo que, junto con otras cosas, recuerden, varios factores, nos hace pensar que podría haber un riesgo. Y aquí algo que es muy, muy importante, las experiencias traumáticas, y entre ellas fundamentales el abuso.
Abuso puede ser abuso emocional, por ejemplo, el descuido, la negligencia, el abandono, el manipular las emociones de otro. El abuso verbal, que es tan común en Chile. Eres una estúpida, no sé por qué no te aborté, he escuchado yo que me cuentan chiquillos con respecto a su madre. Puede ser, ojalá luego cumplas 18 para que te vayas de esta casa, me estoy refiriendo a gente joven, pero ese abuso verbal existe y ustedes lo saben en los lugares de trabajo o también en la vida en pareja, por ejemplo, o la vida de amigos. El abuso físico, que sí no debería existir por ningún motivo, que es golpes, amenazas de golpes, violencia que la persona asiste a ella, aunque no le toque directamente, eso también es abuso. La violencia intrafamiliar, evidentemente, y factor número 1 entre las experiencias traumáticas, el abuso sexual, especialmente el abuso sexual infantil y más especialmente aún cuando es sostenido en el tiempo. Es más fácil, digamos, es más probable sanar un abuso sexual que ocurrió una sola vez, y esto en general ocurre con el abuso, que ocurrió una sola vez. Por ejemplo, un padre o una madre que perdió la paciencia una vez y le gritó a su hijo en forma muy violenta. Estoy dejando de lado la violencia física que es inaceptable en cualquier momento. La violencia verbal también es inaceptable, pero evidentemente de repente a todos nos puede pasar que perdamos el control y digamos algo de lo que después tenemos que pedir perdón. No estoy, digamos, validándolo, pero sí entendiendo que nos puede pasar, incluso me pasa a mí, ¿ok? Pero esto estoy hablando de algo que ocurrió una vez en 10 años, no nada más que eso. Los intentos de suicidio previos, un intento, varios intentos, mientras más intento, más riesgo. Eso quiere decir que la persona realmente ya estuvo en situaciones donde su dolor fue más potente que sus ganas de vivir. El estrés sostenido, como hablábamos antes, pero que puede no necesariamente deberse a abuso, sino un estrés por una enfermedad, por ejemplo, por enfermedad de un ser querido, estrés laboral, en fin. Y hay un par de rasgos que son muy comunes en personas que piensan en suicidarse, que son el perfeccionismo y la impulsividad. El perfeccionismo hace que nunca estemos contentos con nosotros mismos, ¿no? Y eso también, junto a otros factores, nos puede hacer pensar en suicidarnos. Y la impulsividad. El suicidio generalmente es una idea que como que está macerándose durante mucho tiempo. Ya es raro que una persona una vez pensó en suicidarse y lo hizo. Eso no es lo habitual es que sea un proceso. Pero si a eso le unimos que la persona es impulsiva, evidentemente cuando llegue a una situación de crisis va a tener más probabilidades de intentar el suicidio. Y el acceso a medios letales es otro factor de riesgo, el fácil acceso a medios letales, lo cual quiere decir que cuando tenemos una persona en la casa o en el trabajo que está en situación de riesgo, tenemos que esconder bajo 7 llaves, medicamentos, armas, etc. Y hay también señales de alerta. Lo anterior que estábamos viendo son factores predisponentes, pero ahora estamos viendo señales que ni siquiera tiene que haber factores predisponentes para que estas señales no nos hagan preocuparnos. Puede ser una persona que no tenía esos factores o no eran visibles y sin embargo da señales. Entonces, sensación de estar atrapado, la desesperanza. Estar atrapado es sentir, hagan lo que hagan, no hay salida aquí. La sensación de ser un estorbo, una carga, una decepción. Esto puede ser en la familia, puede ser en los estudios, puede ser en el trabajo. El aislarse,
la persona que antes tenía contacto con sus amigos, compañero de trabajo, en fin, y ahora pasa todos los momentos que puede solo. Cambios en la conducta o cambios en el ánimo. Una persona que antes era, que no consumía, por ejemplo, alcohol o drogas, ahora lo hace o lo hace más o lo hace menos. Una persona que llora más o menos, que come más o menos, que duerme más o menos, en fin. El expresar ideas de muerte, como decíamos antes, me voy a matar, o una persona que dice, ¿cómo será morir? ¿Qué habrá en la otra vida? Cuando lo juntamos con estos otros factores, uno o varios de los otros factores, es una señal de que tenemos que preocuparnos. Él, por ejemplo, en las redes sociales lo hacen mucho los jóvenes, ¿no es cierto? Despedirse, dejar testamentos, decir a ti te voy a dejar tal cosa, mi colección de libros, en fin. O regalar objetos que eran muy preciados para él o para ella. La acumulación de medios letales. Ahora vemos que sí tenía acceso, ¿no es cierto? Porque descubrimos que ha estado acumulando pastillas, que tiene guardado una cuerda, un revólver, en fin. Y las conductas autodestructivas o riesgosas también nos tienen que poner en alerta porque eso demuestra en el fondo que la persona está pololeando con la muerte, como sentarse en la baranda del balcón de un piso 5, ¿no es cierto? O cruzar la calle muy transitada en la mitad sin mirar, en fin. Esas son conductas de riesgo. Y cuando detectamos que todo esto está sucediendo o una de estas cosas que nos hace pensar, ¿cuál es la mejor forma de evitar que esa persona llegue a intentar el suicidio o a matarse? La pregunta que tanto nos cuesta hacer, pero que es fundamental. ¿Estás pensando en suicidarte? ¿Cómo vamos a hacer esta pregunta? Porque nos ponemos histéricos. A mí todavía, que llevo 13 años trabajando en esto, a mí todavía me cuesta. Me pongo nerviosa. ¿Cómo hacer la pregunta? Vamos a reunir información, consultar las fundaciones que nos va a decir dónde encontrar Belén, buscar un lugar apropiado para conversar, un lugar privado, asegurarse de tener el tiempo suficiente. Si, por ejemplo, uno es profesor o profesora, no en el patio, ¿no es cierto?, sino en una salita un poco más privada, todo lo privado que puede ser y debe ser, digamos, no tan privado una sala en un colegio, y sin pensar que tengo que hacer clase en 3/4 de hora, no. Tenemos que tener todo el tiempo porque no sabemos cuánto tiempo va a necesitar la persona. ¿Cómo vamos a introducir la conversación? Por ejemplo, últimamente te he notado distinto, ¿no es cierto? Puede ser que esté más arriesgado, puede ser que esté más aislado, o te he notado triste. Y vamos a, aunque la persona no nos conteste, le vamos a preguntar directamente, ¿estás pensando en suicidarte? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Lo peor que nos puede pasar es que se enoje con nosotros, que no quiera seguir, que no tenga más confianza con nosotros, que se haga el loco, que se haga la loca, ¿no es cierto? O que nos diga que no, en cuyo caso, si seguimos observando al paso de los días comportamientos que nos llaman la atención, en ese caso vamos a volver a hacer la pregunta en una semana más, por ejemplo. También podemos elegir preguntas indirectas si nos resulta demasiado difícil preguntar así. Podríamos decir, por ejemplo, algunas personas cuando se sienten tristes empiezan a pensar que ojalá no se durmieran y nunca más despertaran, o que ojalá lo atropellara un auto y se muriera. ¿Te ha pasado eso? ¿No es cierto? Eso es como introducción, porque al final siempre tenemos que llegar a la pregunta, ¿has pensado en suicidarte? ¿Y qué vamos a hacer si la respuesta es sí? Vamos a escuchar, la boquita nuestra bien cerrada, vamos a escuchar con empatía
sin enjuiciar, ni siquiera dentro de nuestra cabeza, ¿ya? Porque eso se nota. No estamos pensando qué consejo les vamos a dar. Escuchemos, primero, hagámonos bien clara la película. Si la respuesta es sí, ¿no es cierto? Y nos dice que lo está pasando mal, le vamos a preguntar si tiene un plan, como lo hablábamos delante. Esto es progresivo. Le vamos a preguntar cómo ha pensado, qué método va a usar, ¿no es cierto? O dónde lo va a hacer, o cuándo lo va a hacer. Entonces, mientras más específico sea el plan, mientras más factores ya estén planificados, más alto el riesgo. ¿Ya? Cuando una persona tiene todo planificado, se actúa de inmediato. En general hay que actuar de inmediato cuando la respuesta es sí, pero cuando una persona tiene un cierto nivel de planificación, es importante no dejarlo solo. Si es menor de edad, llamar a un adulto responsable, y si es mayor de edad, también tratar de que la persona se comunique con su familia, con su médico tratante, en fin. Lo que es muy importante es decir, de la manera que a ustedes les salga más fácil, ¿no? Vamos a salir de esto juntos. Yo voy a estar contigo. Es muy importante que la persona se sienta acompañada, que sienta que esa desesperación que tenía, ese peso horrible de qué voy a hacer, porque así se siente la persona, ya baja. Al tiro se saca una piedra de la mochila porque yo voy a estar contigo, ¿no es cierto? Y le vamos a decir que lo vamos a ayudar a buscar ayuda profesional, a acompañarlo a buscar la ayuda si es necesario, que vamos a expandir la red de apoyo, que vamos a buscar profesores, que vamos a buscar miembros de la familia, tal vez algún médico o psicólogo lo está tratando, en fin, una persona religiosa, si acaso la persona practica una religión, en fin. Y le vamos a preguntar, esto sirve mucho, ¿quién te gustaría que te ayudara? A veces un hermano mayor, una tía, un profesor específico, un compañero de trabajo que es el más querido, en fin. Esa persona es la que tenemos que hacer que ojalá se integre a esta red de apoyo, porque todos podemos ayudar a prevenir un suicidio. Y recuerden que la inmensa mayoría de las personas que piensan en el suicidio en realidad no quieren morir. Quieren poner fin a su dolor. Y cuando nosotros los ayudamos a disminuir el dolor, la persona empieza a ver que hay posibilidades, ¿ya? La persona está en un estado ambiguo. Por un lado quiere seguir viviendo y por otro lado quiere morir porque no aguanta el dolor. Y muchas gracias a todos, y ahora yo quedo disponible para que ustedes me hagan preguntas. Muchas gracias, Paulina. Fuimos recibiendo muchos comentarios, agradeciendo también el que puedas compartir tu experiencia y que sin duda también sirve de un gran ejemplo también, y yo creo que muchas familias que hoy día están conectadas se han también sentido conectadas también con tu experiencia, ¿no? Y de cómo también tú la has convertido con esta tremenda generosidad para brindar apoyo a familias, ¿cierto? A padres, madres, a amigos que entonces también están muy interesados en poder apoyar a sus seres queridos, pero también a personas que lo están pasando mal. Y antes de iniciar las preguntas, que tenemos varias, Paulina, también recordar, y sobre todo también sabemos que muchas personas se han conectado, no solamente con interés de saber cómo apoyar a otros, sino cómo apoyarse a sí mismo, a sí mismas. Entonces, para eso recordar desde ahora, y también el equipo de Hospital Digital nos está apoyando también para ir recordando que tenemos disponible en este momento ahora ya nuestro fono de Hospital Digital a través de la línea de salud Responde, opción 1,
y que también está disponible entonces para solicitar apoyo a través de la página de Hospital Digital. Ahí tenemos el apoyo entonces de la información para que si en este momento alguna persona, a partir también de lo que hemos ido conversando, requiere en este momento ahora poder solicitar entonces apoyo y orientación, lo puedan hacer de manera inmediata. Pueden agendarlo a través de la página web de Hospital Digital, hay alta disponibilidad de horas, así que por favor háganlo, y si no, a través del contacto telefónico en el 600-360-7777, opción 1. Así que siempre recordarlo, tener anotadito ese número, y aquí puede ser tanto para recibir orientación para apoyar a otro, como también orientación para ti, si es que la necesitas en este momento. Así que gracias ahí a los chicos por apoyarnos entonces para recordar este número y estas opciones que tenemos hoy día disponibles. Bien, Paulina, como te contaba, nos habían llegado varias preguntas, algunas también las fuiste contestando en el transcurso de tu excelente presentación, y te voy a pedir ahí que vayamos profundizando entonces en algunos aspectos. Y por ejemplo, nos llegaron preguntas asociadas entonces a esto que tú mencionabas al final, ¿cierto? ¿Cómo podemos ir detectando estas señales de alerta, ¿cierto? ¿Cómo podemos observar, sobre todo no cuando se verbaliza, sino en la conducta, en las actividades? ¿Qué recomiendas tú también de cómo poner ojo a estas señales tú que nos fuiste mostrando, ¿cierto? ¿Cómo detectarlas? ¿Cómo estar atentos? ¿Qué cosas no pudiésemos entonces pasar por alto? Es importante entender que la mayoría de las personas que... no sé la mayoría, pero muchas personas que piensan en el suicidio no piden ayuda porque les da vergüenza, porque no se atreven, porque no quieren inquietar a sus cercanos, en fin. Entonces, creo que también un mito que tenemos que derribar es que la persona que quiere suicidarse nos va a decir, ¿no? Probablemente lo va a decir en forma muy vaga y nosotros no nos vamos a dar cuenta. Entonces, es importante. La tarea es nuestra. Nosotros tenemos que estar atentos al otro. Por ejemplo, mi hijo me dijo, unos 2 meses antes de morir, yo ya estaba pensando, esto era marzo, yo pensando en las vacaciones del otro año, me dijo, ¿y para qué pensáis tanto si a lo mejor no voy a estar? Y yo pensé, mi hijo está grande, ya va a cumplir 20 años, le da lata salir con los papás y los hermanos chicos, ¿no es cierto? Y esto no se me ocurrió, siendo que él estaba con depresión diagnosticada, con medicamentos, con atención profesional. Entonces, te fijas lo pajarón que es uno, ¿no? En este sentido. Entonces, yo lo que les pido hoy es que uno tiene que abrir los ojos así de grande y las orejas también, y observar siempre a las personas que están a nuestro alrededor. Porque para eso estamos juntos, pues si no estaríamos cada uno solo en un cubículo, así como tipo pandemia permanente. No, nuestra obligación es estar atentos y ver, como decía yo, sobre todo cambios en el comportamiento de las personas. Hay un grupo etario que es bien complicado, que son los adolescentes. Los adolescentes son puro cambio, entonces también es más difícil ahí, pero no dejar pasar. Tal vez una cosa, una tontera típica de la adolescencia, ¿no es cierto? No quiere estar con la familia. Bueno, está bien, pero veamos el contexto, sepamos cómo le está yendo en el colegio, escuchemos de repente qué habla con los amigos, cuando tenemos alguna sospecha. No estoy diciendo que tenemos que andar espiando a nuestros hijos, ¿no? Sino cuando tenemos alguna sospecha, ¿ya? Veamos si no quiere ir al colegio, no quiere ir a la universidad, pero no quiere de frentona, sino porque está flojo. ¿Por qué? ¿Por qué? Le empezó a ir mal. Me estoy refiriendo a ese grupo donde es más difícil detectar. Ahora en las personas, en los niños que son más comunicativos o en los adultos, ya es más fácil, ¿ya? Advertir los cambios. Los niños generalmente en sus dibujos, en sus canciones, en sus juegos nos van a mostrar que algo está mal. Pero ojo que no van a venir a decirnos, mamá, ven a ver el dibujo que hice, ¿ok? Nosotros atentos. O los profesores también nos van a informar que algo anda mal. Y en los adultos es bastante más
de repente, a no ser que sea una depresión muy oculta, es más fácil ver cuando la persona está muy estresada, muy decaída, ¿ya? Pero también siempre está el riesgo de que no muestre nada, y a veces es a propósito, ¿ok? Recordemos que podemos evitar la mayoría de los suicidios, no podemos evitarlos todos, porque hay personas que de verdad no quieren que les ayudemos, ¿ya? No sé si con esto contesto la pregunta o más. Absolutamente. Es una invitación entonces a una actitud muy activa, ¿no? Esto de cierto, estar muy atentos, no dejarnos estar, ¿cierto?, frente a cambios que veamos, independiente de la edad, ¿no? Es una actitud activa entonces de apoyo. Y en ese sentido, Paulina, nos llegó también una pregunta asociada con estas conductas autolesivas que no tienen intención de suicidio, que sabemos que los adolescentes aparecen también conductas como los cortes, ¿cierto? Otro tipo de autoagresiones. Y ahí también está esta pregunta, ¿hay riesgo de suicidio? Ahí nos pregunta una mamá, ¿cómo manejarlo, ¿cierto? Cuando también esto es reiterado. Y ahí a las familias le cuesta mucho entonces poder abordarlo y que se detenga. Mira, las autolesiones en general nos están hablando del malestar emocional de la persona que se está autolesionando, ¿no es cierto? Entonces siempre va a necesitar ayuda, siempre. Es muy habitual que las personas recurran, por ejemplo, cortes, quemaduras, en fin, porque no tienen control sobre lo que les está pasando, entonces controlar su dolor físico es mucho más fácil que controlar el dolor emocional. Pero evidentemente no es una conducta, digamos, aconsejable, no es una conducta normal. ¿Qué nos está mostrando? Que esa persona no tiene los recursos internos o externos que le permitan expresar sus emociones, expresar sus sentimientos, principalmente ansiedad, angustia, miedo, descontrol, en fin. Entonces, evidentemente las autolesiones, aunque no siempre hablan de un riesgo suicida, pero cada vez se piensa más que en general sí, pero no siempre, necesitan atención profesional, siempre. Tú lo has dado a conocer ya, hay otras fundaciones, por ejemplo, también que ofrecen atención gratuita como Línea Libre, que atiende hasta los 29 años, como Todo Mejora, que atiende a cualquier edad, Fundación Míranos, que trabaja con personas mayores, en fin, hay lugares donde recurrir y que pueden prestar ayuda tanto para los padres como para los hijos, o como para las y los profesores, o en la universidad también se puede recurrir a ellos para solicitar orientación, ¿ya? Y ver cómo derivar esa persona a que reciba atención de salud mental. Pero lo que es importante es primero no juzgar, es lo mismo que hablábamos de antes, escuchar, no juzgar, ofrecer ayuda y no sacamos nada con retar a un niño o una niña, porque en general son adolescentes, adultos jóvenes, ¿no? No sacamos nada con retarlos, sino que tenemos que ayudarlos. Sabemos que lo están haciendo porque lo están pasando mal, ¿ok? En ese sentido, Paulina, claro, ¿cierto? Como mencionabas tú, esto del mito asociado a esto de que está llamando la atención, ¿no? Que efectivamente necesitan de nuestra atención, ¿no? Y ahí es cuán importante también es que podamos acoger y estar atentos a ello. Otra pregunta que nos llegó también tiene que ver con el consumo de alcohol, ¿no? Y cuánto también puede ser un factor de riesgo que aumente, ¿cierto? Entonces la posibilidad de que se realice un intento o un suicidio. Por ahí también una consulta que nos llegaba asociado a que frente al aumento del consumo de alcohol, ¿cierto? Es cuando hay cierto abuso de consumo, aparece entonces la verbalización de desear morir, ¿cierto? De querer suicidarse. ¿Qué nos puedes contar también tú de eso, de la asociación también entre abuso de alcohol y drogas y también el suicidio?
Como vimos anteriormente en ese cuadrito, el abuso de alcohol y drogas o los cambios en el consumo van casi en el segundo lugar de factores que más inciden en el riesgo suicida. Recordemos que nunca es un solo factor, pero es de gran importancia, ¿ya? Entonces, fijémonos en las personas que han visto a alguien o que ellos mismos consumen excesivamente alcohol o droga. En general se produce, dependiendo de la droga, pero con el alcohol, por ejemplo, una subida y después un bajón, ¿ya? Ese periodo del bajón es súper duro. También sucede con algunas drogas. Y significa que es un momento donde uno se siente demasiado mal, ¿ya? Y como la persona que es alcohólica, la persona que abusa de droga, ha ido sufriendo mucho en este proceso, ¿no es cierto? Por el solo hecho de no poder dejarlo, de sentir que la necesita, de sentirse poca cosa, en fin, que no lo puede controlar. Entonces, esa persona tiene más factores de riesgo, ¿ya? Y unidos al abuso de alcohol y droga, en sí mismo, como digo, es tremendo, es un factor tremendo. Entonces, cuando las personas consultan porque están en una situación complicada, que están aumentando el consumo, que realmente las consecuencias están siendo cada vez más graves, lo primero es que la persona logre dejar el consumo, ¿no? Y sabemos que los programas, ya sea de disminución de daño o de eliminación del consumo, llevan a parear atención psicológica, ¿no es cierto? Entonces, es fundamental que esa persona encuentre ayuda para el problema específico del abuso de sustancias. Paulina, y ahora quisiera llevarte a un tema que también resulta complejo, que es como tú también contabas, ¿cierto? A pesar de que estén todos los apoyos, que estén las señales de alerta, que hay una familia, ¿cierto? Detrás, amigos, una comunidad, haya un intento o haya un suicidio. ¿Ya? Primero quisiera partir con el tema de los intentos, cómo también poder apoyar a hermanos, a la familia, luego de que un miembro de la familia ha realizado un intento de suicidio, que está recibiendo atención esta persona, este joven o esta joven, pero como también tenemos a un grupo familiar, ¿cierto? Un grupo de amigos que también ha sido afectado, ¿cierto? También lo está pasando mal, que también ha sobrevivido, ¿cierto? A este intento de suicidio. ¿Cómo brindar apoyo? ¿Es necesario también apoyo? Sí, sí, sí. Es muy importante si es dentro de la familia, ¿no es cierto?, que se converse en la familia. Tú hablabas al principio de este tabú, ¿no es cierto? No, lo escondemos, muchas veces no le decimos al resto de la familia que fue un intento de suicidio, pero la gente no es tonta, ni siquiera los niños los vamos a poder engañar. Así que, y no estoy diciendo que los niños sean tontos, sino que uno cree que los niños no se dan cuenta, y eso es otro mito, ¿ya? Entonces están muy angustiados, ¿no es cierto? Aunque sean niños muy chicos, saben que cambió el tono dentro de la casa, algo pasó. Y los que son más grandes, acomodado a su edad, se les habla directamente. Ya desde los 10, 12 años para arriba se habla de suicidio, de depresión, de dolor emocional. Los que son un poco más chicos, se le puede decir, por ejemplo, esto lo he hecho yo con niños en mi familia, le dolía tanto su corazoncito que realmente ya no podía soportarlo más, entonces quiso, su cuerpo ya le estaba dejando de funcionar. Entonces por eso tuvimos que llevarlo al hospital, ¿no es cierto? Y ahora está enfermo y tenemos que cuidarlo mucho, tenemos que ser muy cariñosos con él o con ella, ¿no es cierto? Eso, como digo, acorde a la edad y a las preguntas que los niños hacen. En general, una vez que hemos comunicado esto, no necesitamos decir más que lo que los niños pregunten, ¿ya? Porque a lo mejor les estamos dando demasiada información. Lo que es malo es no dar información,
negarlo, ignorarlo, hacer como que aquí no ha pasado nada. Imagínense que un adolescente, por ejemplo, intenta suicidarse, tiene un hermano de 12 años que evidentemente se da cuenta de todo. ¿Qué va a pensar? Wow, si algún día me pasa algo a mí, nadie me va a preguntar nada, nadie me va a decir nada, me van a meter a mi pies y nunca más se va a hablar. ¿Me entienden? Entonces, entendamos que esto es una bomba que afecta a toda la familia, a todo el grupo de trabajo cuando la persona está en tiene compañeros de oficina, una persona más grande, afecta a toda la comunidad educativa cuando está en el colegio, en la universidad. ¿Cuántas veces cuando hacemos talleres hemos visto inspectoras, profesores llorando porque se intentó suicidar un alumno o una alumna y no pudieron ayudarlo? Entonces, esto afecta a todo el mundo. ¿Y para qué decir cuando el suicidio se consuma? Cuando la persona muere. Todo eso elevado a 10. Sin duda en eso, Paulina, es importante también, como tú lo señalabas al inicio, que es hablar de estos temas, que obviamente, ¿cierto?, es informándonos, adquiriendo más herramientas, pero abriendo este tabú, ¿no? Como este caso específico asociado a cuando ya ocurrió un intento, cuando ocurrió también un suicidio, de no dejarlo pasar, ¿cierto? Y dedicarnos también a ellos. También quisiera agregar, ¿cierto?, la posibilidad también sobre los adolescentes, que sabemos el riesgo de efecto de contagio, sobre todo cuando no se brinda un apoyo inmediato a aquellos grupos cercanos, ¿cierto?, el círculo más relacionado con la persona afectada. Cuán importante es actuar oportunamente. Si hay también, Paulina, alguna recomendación también para aquello. Bueno, sí, pues por eso es tan importante, como decíamos, que esto se converse, y significa tanto en la familia, si estamos hablando de adolescentes, como en la comunidad educativa, toda la comunidad, ¿ok? Que se converse con los compañeros, que se converse con los profesores, la tía del kiosco, no debo decir la tía, pero yo soy más antigua, así que la señora del kiosco, ¿no es cierto? Todos deben ayudar, porque las personas que hacen el aseo, por ejemplo, en el colegio o en la universidad, también ven a los chiquillos, también los conocen. Y muchas veces pueden notar que andan raros, ¿ya? Que ya no los saludan con tanto cariño como antes, por ejemplo, o que se aíslan en un rincón. Entonces te das cuenta la importancia de que esto se converse a todo nivel. El efecto contagio no es tan común como uno cree, pero el grupo donde más se da es la adolescencia. Entonces, es fundamental que se proceda a hablar del tema. Lo peor es esconderlo, ¿ok? Eso es lo peor. Los niños se van a enterar, además, por las redes sociales en 10 segundos. Antes que se enteren los profesores o las profesoras, antes se van a enterar los cabros. Así que hay que hablar. De todas formas, y frente también a esto de cómo hablar, y ahí también tú nos entregabas algunas recomendaciones sobre el cómo preguntar, ¿no? Y ahí también derribando este mito de que preguntar no va a dar la idea, ¿cierto?, a quien no la haya tenido antes, que las personas no desean que se les pregunte, de hecho agradecen muchas veces, ¿cierto?, que se les realice la pregunta. ¿Cómo recomendarías tú también abordar este aspecto? Y ahí en dos escenarios, ¿cierto? Cuando veo a un cercano, a un familiar, a mi hijo, a mi hija, a mi compañero de trabajo, por ejemplo, también, si lo estoy viendo que está más bajo de ánimo, que he visto algunas de estas señales de alerta, o estoy viendo incluso que está pasando por un mal momento, cómo preguntar, ¿cierto?, en este contexto, pero también, y ahí relacionado con algunas preguntas, cómo preguntar tras un año, por ejemplo, que realizó un intento de suicidio. ¿Ya? Y nuevamente estoy viendo señales de alerta, ¿le vuelvo a preguntar o no? ¿Cierto? No será una pregunta ahí, ¿cómo lo abordo? Es muy bueno el seguimiento, lo que pasa es que no siempre es posible. Por ejemplo, un compañero de trabajo que ya no trabaja en la oficina, pues lo dejé de ver, o un chiquillo con el cual era compañero y ya no soy. Entonces, es importante que tengamos en cuenta
que las personas en general pueden superar una crisis con la ayuda, como hemos hablado, dándole ayuda familiar, laboral, escolar, en fin, y por supuesto de la salud mental. Pero no es difícil que una persona que tenía ciertos factores que lo predisponían frente a otra situación de crisis vuelva a caer. No es lo más común, pero sucede. Por lo tanto, está muy bien que le volvamos a preguntar si lo volvemos o la volvemos a ver en conflicto, o si nos cuenta algo que nos parece que podría ser difícil de afrontar para esa persona. Preguntamos de nuevo. Y siempre, ya que ya se produjo la conversación en algún momento, uno puede decir: ¿qué te está pasando? ¿Cómo te ha ido con tal cosa? Si sabemos que perdió a un ser querido, si sabemos que perdió a una mascota, que perdió el trabajo. Las pérdidas en general son muy gatillantes, ¿no? Porque sucede que uno tiene todos estos factores que lo predisponen al suicidio, pero a veces se necesita, generalmente se necesita que haya un gatillante. Es decir, la persona, a la chiquilla la pateó el pololo, al profesor lo echaron del colegio, el empresario perdió su fortuna, en fin, son gatillantes, ¿ok? Que tendemos a confundirlos con las causas. No, son gatillantes, son la gota que rebasó el vaso. Entonces siempre tenemos que estar atentos, y en especial cuando aparecen estos gatillantes, cuando la persona está en una crisis o prevé una crisis. Sí, Paulina, sin duda yo creo que también parte de estas alertas que se han levantado tanto a nivel internacional como en nuestro país, también tiene que ver con esto, ¿cierto? Con el aumento de gatillantes, que es lo que nos preocupa, que sabemos también que la pandemia en sí misma, los momentos de mayor aislamiento, ¿cierto? Ahora afortunadamente como país vamos avanzando, ¿cierto? Paso a paso, pero que sin duda aún algunas personas, ¿cierto? Están en mayor situación de distanciamiento físico, lo que sin duda también trae mayor aislamiento social, como también el tema económico. No nos cabe duda también que es un factor que está causando alto estrés para muchas familias, y que es necesario también estar atento a ello. Sí, sin duda. Paulina, vamos acercándonos al final ya de esta charla. Fueron llegando también algunas más preguntas, por ejemplo, y aquí ya con las últimas también, ¿cuánto puede aportar terapias complementarias, cierto? Como otras terapias alternativas, también salió una pregunta por ahí. Todo lo que me hace bien, sirve. Todo lo que me hace mal, fuera. Si el hermano cargante que me molesta y no lo llamo, no lo voy a ver, ¿no es cierto? Me cuido además del COVID, y me cuido de una persona que me hace mal. Cuando uno está así, no es momento para ser educado, ¿ya? Uno tiene que cuidarse. En este momento el autocuidado es fundamental. Así que si las terapias alternativas, yo las usé muchísimo después que murió mi hijo, junto con psiquiatra, psicólogo, y también tenía los recursos. Debo reconocer que fui privilegiada en ese momento porque tenía los recursos, y además tenía los recursos para hacer todo tipo de terapias complementarias. Y hay otras terapias que son gratis, como el yoga, por ejemplo, y la meditación, y que funcionan muy bien. Podemos bajar meditaciones de YouTube, en el mismo YouTube encontramos yoga, en fin, todo lo que nos permita tranquilizarnos, bajar la ansiedad que nos está matando, el aburrimiento incluso, todo eso sirve. Muchas gracias, Paulina. Sin duda, entonces, lo que también vaya complementando, como bien decías tú, también la importancia de acceder a ayuda profesional, también cuando todas estas señales que tú nos fuiste indicando, ¿cierto? Es importante aquí también entonces recordar los fondos de ayuda que están disponibles. Ustedes también en la página de Saludablemente, en la sección Ayuda de Profesionales, van a encontrar también otros números. Está el que le hemos compartido durante la charla de hoy, que es el de
la ayuda Hospital Digital y el fono, ¿cierto?, ligado a Salud Responde, pero también ustedes ahí van a encontrar el fono de Senama, el fono mayor, que también entrega apoyo en el caso, ¿cierto?, conjunto con Fundación Míranos, para apoyo para personas mayores especialmente, que también por ahí nos llegan algunas preguntas. Está el fono de línea libre también, está el fono de violencia contra la mujer, que también sabemos que es un tema sumamente también importante y asociado, como también Paulina nos contaba, hacia otra situación de violencia y abuso, que también es un factor de riesgo para suicidio. Así que ahí también los invitamos a poder visitar esta página, a todos los asistentes, a los que también vean el video, para encontrar más recursos y opciones también de apoyo. Muy importante, como decía Paulina, pedir ayuda, ofrecer ayuda, ¿cierto? Y acá tenemos entonces este valiosísimo recurso que hoy día Paulina compartió con nosotros, ¿cierto? Su tremenda experiencia, como también estas recomendaciones que nos ha entregado. Y también estos recursos que están disponibles en la página de Saludablemente, de estas líneas de ayuda que están disponibles para todos ustedes, para que también puedan hacer uso de ellas y también apoyarse a sí mismos o apoyar a quien lo necesita. Así que, Paulina, unas últimas palabras, si quisieras también ahí, eso, por favor. Quiero decirles que hay una terapia que es gratis y que todos la podemos dar. Está aquí en nuestras orejas y en nuestros brazos, que pueden ser virtuales. Los abrazos virtuales y las orejas virtuales funcionan igual. Tal vez no son el ideal, pero funcionan igual. Así que recuerden eso, todos podemos prevenir un suicidio y tenemos 2 orejas y 2 brazos para acoger a las personas, siempre, no solamente cuando están por suicidarse. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Paulina. Hemos hablado de un tema bastante complejo hoy, pero también con tu calidez humana, con toda tu generosidad, sin duda también nos ha permitido poder profundizar. Entonces, como siempre decimos, seguimos instalando este tema, hay que seguir conversando, hay que seguir, ¿cierto?, haciendo educación, sensibilizando, y los invitamos también entonces a todos los que se conectaron el día de hoy a poder compartir esta información, recordar que está disponible en la página de YouTube de Hospital Digital para que entonces lo puedan visitar, compartir esta información también tan importante para que podría salvar una vida, ¿cierto? Esta información puede salvar una vida. Así que recordar entonces, ahí está, ustedes pueden ver entonces la página de YouTube de Hospital Digital, ahí están todos los recursos de la charla Saludablemente también, hay muchos recursos más también si quieren conocer lo que está todo detrás, hay el gran equipo de Hospital Digital, al cual siempre agradecemos todo el soporte tecnológico y humano para llevar a cabo estas charlas, y los dejamos invitados para la próxima semana, que vamos a tratar otro tema también sumamente importante que tiene que ver con las personas del espectro autista. Entonces vamos a tener la participación de una experta con la cual vamos entonces a recibir recomendaciones de cómo poder apoyar a las personas con trastornos del espectro autista durante la pandemia. Así que quedan cordialmente invitados para el próximo jueves 3 de septiembre a las 12 horas en este mismo canal, ¿cierto?, para poder conectarse a la siguiente charla. Reiteramos los agradecimientos a Paulina, y el agradecimiento también a todos los que se conectaron con nosotros en esta transmisión del día de hoy, y les deseamos a todas y todos un muy buen día, y quedamos entonces con esta invitación, pues de apoyarnos mutuamente, de estar atentos, de preguntar, ¿cierto?, de ofrecer ayuda, y como decía ahí Paulina, sobre todo estar siempre disponibles con mucho cariño para nuestros seres queridos. Así que con eso me despido y un muy buen día para todas y todos. Adiós.